Muy buenas tardes. El Foro de Madrid ha tenido la buena idea de incluir en su programa el tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y lo ha hecho seguramente porque se ha percatado lo que ha ido sucediendo en el tiempo, que comenzó como una entidad, un sistema para proteger universalmente los derechos humanos de todos. Pero lamentablemente con el tiempo tuvo un sesgo, y un sesgo rojo. Se convirtió en sordo, mudo y ciego. Solo veía lo que los rojos le decían, solo oía lo que los rojos le decían. En fin, cambió. Y simplemente los rojos eran los que tenían derechos humanos. Los manifestantes, así fueran de mala fe, eran los que tenían derechos humanos. Pero los policías que eran agredidos, los militares que ayudaban a los policías que eran también agredidos, esos no tenían de modo alguno derechos humanos. Entonces, hace varios años en el Perú se está en la disyuntiva, que tenemos tres posibilidades: o retirarnos de todo el sistema interamericano, es decir, de la Comisión o Corte; otra posibilidad, mantenerse en el sistema pero promoviendo reformas; y uno tercero, retirarse de la competencia contenciosa de la Corte y quedarse en la Comisión. Pero hay que tener en cuenta que esto último lo hicieron de inicio algunos países. Canadá y Estados Unidos no se incorporaron a la competencia contenciosa de la Corte, quedaron en la Comisión. Pero la Comisión también tiene sus bemoles. Ella misma se ha rogado la posibilidad de tener medidas cautelares, y eso solamente estaba reservado para la Corte Interamericana en el Tratado Americano de Derechos Humanos. El Perú, que está en el sistema por mandato primero de la Constitución de 79, en el año 81 depositó los instrumentos y quedó incorporado formalmente. Pero en 1999, en el régimen de Fujimori, se retiró de la competencia contenciosa. Allí muchos que estábamos en el Parlamento nos oponíamos a ese retiro, porque era preferible, era menos malo en ese entonces estar en la Corte que no estar, porque por lo menos tenías una posibilidad, así fuera remota, de poder recurrir frente a ella ante las arbitrariedades del gobierno dictatorial. Pero, siguiendo en el devenir, este sistema solamente veía las afectaciones desde el Estado, y lógicamente así fue creado, así fue constituido. El Estado era el que podía afectar los derechos humanos y había que proteger al ciudadano frente al Estado que podía ser opresor. Pero con ese devenir hubieron pues agrupaciones del terrorismo. Colombia, Bolivia, Venezuela. En el Perú tuvimos el movimiento revolucionario Túpac Amaru y Sendero Luminoso. Puro terrorismo, y afectaban los derechos humanos y no se podía hacer nada contra ellos. Pero el sistema mismo entró en una serie de excesos, los excesos indemnizatorios, y manejar ese exceso indemnizatorio por igual a todos los países. Una indemnización que pudiera haber puesto a Argentina en sus buenas épocas no era lo mismo que Haití, y sin embargo lo trataban del mismo modo. Entonces era necesario hacer reformas. Las visitas de los famosos relatores o las visitas de los comisionados, también sesgadas, solamente se reunían con ese sector rojo, con los otros sectores no existían. Sesgado. Incluso hubo un magistrado de Brasil, Cansado Trindade,
que dijo que los terroristas tenían la mística de Juana de Arco. Recuérdenlo, fue muy famoso esta frase de Cansado Trindade. Y era pues la manera de pensar de toda esta gente, por lo cual había que hacer cambios. Y en el 2007 fui a representar al Perú a la OEA casualmente para hacer cambios. E hicimos prácticamente un sindicato de países para hacer transformaciones. Quien más ayudó fue Panamá a través de un expresidente, Aristide Royo. Comenzaron las reformas, algunas se hicieron, algo se ha avanzado, pero no se han terminado. La situación era tal que en la delegación peruana, y seguramente habrían otras, no tenían ni una relación de los expedientes, de las causas, no tenían copia de los expedientes, no había un seguimiento. Tuvimos que hacer todo, comenzar por el gran inventario de las causas que se veían en la comisión y corte. Ayudaron mucho, y hay que decirlo sobre todo para los peruanos que lo conocen, ayudaron mucho Delia Muñoz, la hoy embajadora Ana María Sánchez, que fue luego anteriormente también canciller, y el hoy embajador Castro Jo. Desde la OEA entendió el problema Insulza. Parece raro por su formación, pero lo entendió. Quizás porque tenía un peruano que era su asesor, Hugo de Sela, que después ha sido embajador en Estados Unidos y concurrente en la OEA. ¿Quiénes son los responsables de todo esto? El diseño del sistema, pero también los países. Quienes proponen a los comisionados y magistrados no caen del cielo, no caen como el maná, los proponen los países. Y cuando los países proponen mal, después se quejan, pero ya es tarde. Tuvimos que crear en el Perú también una procuraduría supranacional, porque los procuradores normales, generales, perdían todas las causas. Había que especializarse en el tema. Pero hemos llegado además, por lo menos los que somos abogados, a algo que les contaré como anécdota. Un día pasado ya, algún tiempo me preguntaron, ¿cuándo va a terminar tal juicio? Y yo les dije, no sé. ¿Cómo no vas a ver? Si pues no sé. Antes sabía que cuando terminaba en la Corte Suprema un juicio, ahí terminaba y era palabra final. Supremo era supremo. Hoy día siempre se puede recurrir a otra instancia, que es el Tribunal Constitucional. Muchas veces con legitimidad, otras veces no siempre. Pero hay el control constitucional. Y cuando ese falla, porque los derechos humanos hay para todo, te puedes ir al sistema interamericano, el control convencional. O sea, que un juicio puede demorar toda la vida. Es necesario revisar el sistema. Y para eso tenemos 4 expertos que hoy día nos van a hablar sobre el particular, dar sus ideas y seguramente sus propuestas, porque ellos saben más que yo, son constitucionalistas, yo solo soy constituyente. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Qué gran privilegio el nuestro de tener un panel como el que vamos a apreciar en este momento. Ángel Delgado Silva, constitucionalista, maestro universitario y un hombre de una larga trayectoria en materia jurídica. Hugo Guerra Arteaga, periodista, profesor universitario y también abogado constitucionalista. El doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, experto obviamente en Derecho Constitucional, y el doctor Domingo García Belaunde, también como ha mencionado Antero Flores Arauz, un destacadísimo constitucionalista peruano. El tema
como ya ha sido planteado por Antero, es el de la justicia supranacional. Y en el Perú tenemos bastantes problemas con este asunto. ¿No? Hemos tenido en más de una ocasión que indemnizar terroristas, hemos tenido problemas con indultos legítimamente concedidos por el gobierno y respaldados por el Tribunal Constitucional y que quedan en el aire porque surge la Corte Interamericana. Y a manera de plantear un tema más en esta introducción, quería comentar un informe que ha llegado a mis manos del Global Center for Human Rights, elaborado por Sebastián Schutz, y que, siguiendo aquella máxima que usan los gringos, que dicen seguir el dinero, follow the money, él se preguntó de dónde se financia el sistema interamericano, de dónde se financia la Corte, qué cosa es lo que hay detrás en materia económica. Y llegó a tener unas revelaciones sorprendentes que yo quiero compartir con ustedes. Desde el año 2011, más del 30% del dinero que ingresa al sistema interamericano de derechos humanos procede de España y de Noruega, dos países que no son parte del sistema. Y en la actualidad, más del 60% procede de las siguientes instituciones. De países como España, Noruega, Finlandia, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido, Holanda e Italia. De la Unión Europea, de la Fundación Arcus, de Save the Children, de la Fundación Avina, Freedom House, de la Fundación Google, de Ford, Oxfam, Wellspring, Trust for the Americas y finalmente, como no podía ser de otra manera, de Open Society Foundation. Entonces uno empieza a armar este rompecabezas y también comprende, como explica muy bien el autor de este informe, por qué razón en los últimos años abundan informes y abundan recomendaciones de la Corte que antes no existían en esa cantidad, ¿no? Y estas recomendaciones y estos informes responden a que vienen condicionados con los aportes económicos. Entonces tenemos, por ejemplo, el informe Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex en América. El informe sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América. Otro informe sobre, bueno, en el mismo caso son como 6. Luego, otros informes, no quiero aburrir leyendo la lista, que es enorme, ¿no? Sobre temas de educación sexual, sobre temas de género, sobre temas de aborto. Y la figura es, estimados amigos, que lo que no se logra a través de la política y a través de los parlamentos viene desde arriba y se impone. ¿Y cómo se impone? Como no son vinculantes, producen gran cantidad de informes y luego aparece un lobista en el Parlamento y le dice, oiga, usted, señor congresista, ¿votó en contra del aborto? Sí. Y no se da usted cuenta que hay 8 informes del sistema interamericano que están a favor. Mire, se los dejo acá para que usted no vaya contra la corriente. El pobre hombre que no tiene una buena formación y que piensa que está yendo contra la corriente y todos los millones que ha recibido el sistema interamericano de derechos humanos para fundamentar en 8 informes el tema del aborto, termina cambiando su voto. Es decir, desde arriba se imponen las políticas, pero lo interesante, y no quería dejar de mencionarlo, es que hasta hace 20 años o 25 años, el sistema se financiaba con aportes de los países miembros. Esa era la regla. Y con fondos provenientes de la OEA. Hoy ya no es así. Casi el 60% procede de ONGs vinculadas al progresismo que imponen criterios en la fundación, en los aportes de sus fundaciones y de países y organismos que no son miembros. Como se sabe, Estados Unidos y Canadá no lo son. Sin embargo, el súper progresista gobierno de Canadá aporta millones todos los años al sistema interamericano de derechos humanos, del cual él no acepta ninguna sentencia, ni es parte, ni recurre jamás a sus opiniones,
pero sí para sembrar opiniones en los demás países de la región. Eso quería decirlo a manera de introducción y para ir entrando un poco en materia, antes de dejarlos con nuestro especializado panel en el tema. Vamos a dar el uso de la palabra al doctor Ángel Delgado. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos ustedes su asistencia y por supuesto nuestro reconocimiento al Foro Madrid por esta brillante iniciativa que permite este tipo de debate en una etapa crucial en la vida del Perú. El Perú, sin duda, en América Latina, siguiendo una vieja tradición, será el escenario definitivo de esta gran batalla que se está dando en la actualidad, y por eso es importante que los demócratas, los patriotas, los republicanos, los que hacemos las mejores tradiciones de nuestra América, tengamos aquí un espacio común para poder desarrollar pensamiento e iniciativas. Esto debió hacerse mucho antes. La verdad que en la batalla cultural en esta parte del continente estamos un tanto retrasados y por esa razón es que hemos tomado conciencia de ello cuando el peligro nos ha tocado a la puerta y por esa razón entonces estamos aquí con un ánimo positivo. Pero nunca es tarde y creo yo que esta es una excelente oportunidad para iniciar una nueva etapa en esta lucha por afirmar los valores democráticos, la democracia, el Estado constitucional del derecho, en fin, el régimen de libertades en general. El tema que vamos a tratar esta tarde, como bien lo ha dicho el doctor Antero Flores, es un tema complejo, lo ha dicho también Luciano Reboredo, porque políticamente puede parecer muy incorrecto. Podemos en un momento determinado aparecer en contra de la defensa de los derechos humanos porque esta gente en estos últimos tiempos ha logrado empoderarse en esta materia. Y nosotros aquí queremos en primer lugar señalar que no estamos dispuestos en absoluto a adjurar de una tradición occidental, democrática y liberal que ha generado la expansión de los derechos humanos después de la Segunda Gran Guerra, especialmente aquí en el continente, que ha generado el derecho internacional humanitario y la jurisdicción supranacional para tratar estos temas. Estas son conquistas nuestras y por lo tanto, en primer lugar, los demócratas reunidos acá tenemos que ratificar estos contenidos y estas prácticas. Pero, como ya lo hemos visto en otras áreas, las izquierdas, el neocomunismo, el neomarxismo en todas sus variantes, en esta estrategia global, ha buscado copar espacios de la propia democracia y en consecuencia no resulta extraño que el derecho también sea, pues, por tanto, uno de los espacios a ser conquistados. Y eso lo han venido logrando a través de las escuelas de derecho, a través de ciertas jurisprudencias, cierto pensamiento que efectivamente empieza a torcer, empieza a desviar, empieza a extralimitar lo que es una conquista de la humanidad y que Occidente le da al mundo en su conjunto para trabajar con fines protervos. En consecuencia, creo que es importante hacer esta distinción. El problema, y estamos aquí con tiempos muy breves, esto no es una charla especializada ni mucho menos, es quizás preguntarnos cómo lo hacen. Hay distintas maneras y podríamos tener aquí un debate. Muchas veces aquí con mis colegas hemos discutido esto en los congresos de derecho, en los eventos especializados. No se trata de decir eso. Yo simplemente quiero decir que el mecanismo principal es una suerte de distorsión, de vaciar de contenido, de buscar extralimitar un conjunto de derechos, de preceptos, de procedimientos que son válidos, pero terminan siendo absolutamente desnaturalizados. A manera de ejemplo, solamente, a manera de ejemplo, hay una tentación, y ahí está en la literatura, de quienes defienden estas posiciones desde la izquierda y quieren utilizar estos mecanismos y la playa de los derechos humanos como un ariete contra la democracia y nuestro sistema republicano,
hacer cada vez más invasiva la jurisdicción supranacional, a pesar que toda la doctrina, y lo dicen, lo repiten, y se dice así en las escuelas de derecho, es de naturaleza supletoria y complementaria. Pero cada vez más hay una tendencia a hacer lo que se llama los análisis o las interpretaciones de convencionalidad, poniendo a este instrumento internacional por encima de nuestras propias constituciones. Esa es una tendencia, ese es un debate, no es un asunto acabado, pero ese es uno de los mecanismos que se utiliza. Otra forma es la de expandir y convertir un conjunto de derechos en derechos fundamentales, en derechos humanos. Y, por ejemplo, yo quiero traer aquí a colación un debate que lo hemos vivido de cerca en el Perú, a propósito de intentar imponer en el Perú el Tratado de Escazú, que es una réplica agravada del Tratado Europeo de Aarhus, ¿no? No sobre medio ambiente. El Tratado de Escazú no es, como muchos creen, un tratado medioambiental. No establece limitaciones para que los estados tengan cuidado en el manejo y la explotación de la naturaleza. No. Es un tratado de derechos humanos. Lo que quiere hacer Escazú, como Aarhus en Europa, es convertir en derechos fundamentales, en derechos humanos, el derecho al acceso a la justicia para los que reclaman demandas de tipo medioambiental, el derecho a la información y el derecho a la participación en la toma de decisiones. Esto que podría parecer bonito, y bonito digo porque está en nuestra legislación interna. La legislación peruana en la materia es una de las más desarrolladas desde comienzos de los 90. Empezamos a aplicar un conjunto de acuerdos que se adoptaron en Brasil, en Río, y el Perú, digamos, ha tenido una legislación interesante. Tenemos jueces especializados en la materia, una fiscalía. En fin, hay mecanismos que se pueden mejorar, claro está, pero tenemos. Entonces, ¿por qué un tratado como Escazú? Ese era el debate. La otra parte con la cual polemizamos, muchos de nosotros, decían, no, pero si es lo mismo, esto no es más que consagrar lo que ya existe. Pero es una trampa, no es una consagración, es elevar a derecho fundamental un conjunto de derechos que son válidos, en este caso estos tres: el derecho a la información, participación y acceso a la justicia, que está contemplado en la legislación nacional, y convertirlo en derecho fundamental. ¿Qué significa convertirlo en derecho fundamental? Para empezar, que si nace de un tratado, adquiere rango constitucional, y entonces para cambiar una letra de cualquiera de estas acciones, que por cierto son expansivas, simplemente habrá que hacer una reforma constitucional. Y si leemos el texto de Escazú, realmente resulta increíble, porque, por ejemplo, no es el convenio 169 de la OIT sobre la participación legítima, a nuestro juicio, de los pueblos originarios. No. Las personas con legitimación de participar son todo, es el público. Imagínense cualquier. En el fondo, es un mecanismo para que las ONGs antiambientalistas, proambientalistas, se opongan a que nuestros países, ¿no?, en vías de desarrollo, puedan utilizar los recursos naturales que la naturaleza nos da para producir el desarrollo de nuestros pueblos. Ese es el tema de fondo. Y como comprenderán ustedes, si Escazú, que fue rechazado por nuestro Congreso en 2 oportunidades, 2 congresos rechazaron contra la opinión del gobierno de entonces, lo que hubiera significado era que cualquier ONG o cualquier elemento podía bloquear, judicializar una inversión de cualquier naturaleza y tamaño, porque aquí es mucho más expansivo, mucho más bloquear que el convenio europeo, y en consecuencia tener un ariete en última instancia al servicio de las grandes potencias del norte para impedir el desarrollo de nuestros pueblos, ¿no? Y si ustedes creen que esto es ya un exceso, le quiero decir, y los amigos de Bolivia podrán confirmar, de Ecuador también, cómo esta extravagancia de extender derechos se ha traducido, por ejemplo, en el derecho de la naturaleza. Hasta donde yo sabía, estimado profesor,
el titular de los derechos somos los seres humanos. Yo no sé si un árbol o un animal, por más que podamos quererlo, es titular de derechos fundamentales. Pero eso está en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y eso está en la Constitución de Ecuador. Eso estuvo en el proyecto constitucional de Chile y eso es lo que nos querían vender acá en el Perú cuando querían cambiar la Constitución. El derecho a la naturaleza, entre otras cosas estrambóticas. Y para terminar, esta misma lógica de expandir derechos, por ejemplo, y quiero traerlo a colación de los últimos sucesos, han extendido pues el derecho a la protesta como un absoluto. El derecho a protesta es un derecho legítimo y democrático. Aquí nadie lo cuestiona, ningún demócrata está en contra de eso, pero el ejercicio de la protesta tiene características, entre ellos el ser pacífica, tener un interlocutor, buscar... Acá no, en las movilizaciones que hemos tenido en el mes de diciembre y enero y febrero, en realidad son manifestaciones que no tienen un liderazgo y en lugar, por ejemplo, de hacer una movilización de demandas para tener un aeropuerto, aquí lo que se ha buscado es quemar el aeropuerto. O sea, yo no conozco ningún grupo social, ¿no?, que para exigir una carretera, que le hagan una instalación de agua, destruya los activos de la propia comunidad. Y eso es lo que ha pasado en el Perú. Sin embargo, esto que es una barbaridad, esta gente lo vende como derecho fundamental. Y cuando el Estado quiere restablecer el orden, se dice que es un Estado fascista y represor. Y yo quiero preguntarles a todos ustedes, ¿no?, si los derechos de las personas no funcionan en un ambiente abstracto. Los seres humanos no son individuos aislados, estamos en comunidad. Y entonces para que haya derechos y se puedan ejercerlos, es necesario que exista un orden democrático, un orden público, democrático y liberal que los permita. Porque si ese orden democrático no existe, como en los países totalitarios que ellos admiran, simplemente no hay ninguna capacidad, como hemos escuchado, de ejercer ningún derecho a la libertad, ni a la vida, ni nada que se le parezca, ni a la participación política, ni a la democracia. Entonces la pregunta que hay que hacernos todos es si la defensa de un orden público democrático, de un orden público que asegura la libertad, que permite la participación, incluso de ellos, para decir sus sandeces contrarias al orden, el Estado democrático no debe defenderlo. No tenemos, quienes creemos en los derechos de la gente, defender con los instrumentos que nos da la Constitución y la ley ese orden público democrático que permite justamente el ejercicio de los derechos. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Ese es el debate que hay hoy día en el Perú y que probablemente están por eso queriendo encauzar a la actual presidenta y a los gobernantes y a la policía y al ejército. Cuando vemos con toda claridad a través de que los agresores son estos grupos violentistas, terroristas, a una policía que se la manda, a veces desarmada, a intentar restablecer un orden sin cumplir con las herramientas que para ello puede hacerlo. En consecuencia, yo quiero decir simplemente para acabar de que estos son los temas que son materia de la jurisdicción constitucional y lo he querido plantear de manera de ejemplo para que veamos todos el peligro. Si no tenemos una capacidad para frenar, para desarrollar conceptos, ideas y principios, para enfrentar, sacar cara por las libertades, las tradiciones propias del Perú democrático, evidentemente podemos perder. Y esta ofensiva, como ya el intento de que Castillo vaya a la comisión y sacar una medida cautelar para liberarlo, podría ser, digo yo, el intento de intentar demostrar, de derrotar el proceso democrático o de recuperación democrático que se vive en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ángel Delgado. A continuación escucharemos la exposición del doctor Hugo Guerra Arteaga, que va a hacer uso del podio. Muy buenas tardes. Agradezco sobremanera la invitación a participar en este foro y quiero decirles que me llamó muchísimo la atención el título de este segmento,
que nos plantea la jurisdicción interamericana, la democracia y la soberanía de nuestras naciones. Me llamó la atención y he tratado de resumir mis reflexiones en solamente 3 puntos que deberían tomarme 8 minutos. Primera reflexión, la jurisdicción interamericana. Creo que nos engolosinamos y nos vemos el ombligo habitualmente porque estamos teñidos del lenguaje marxista y del lenguaje institucionalista. Desde mi punto de vista, no existe propiamente una jurisdicción interamericana, porque aceptarla supondría establecer una zona de supranacionalidad que niego, y aceptarla implicaría renunciar explícitamente a la soberanía de las naciones hemisféricas. Debemos recordar entonces que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la Comisión, solamente son instituciones de procedimiento judicial cuyo objetivo exclusivo debe ser la aplicación e interpretación, y así lo dijeron en el momento fundacional, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre la base especializada de un jus comune, no de un jus general. Lo que ocurre es que con su aberrante sistema jurisprudencial y la participación de una serie de, comillas, actores emergentes, sociedad civil, ONGs y grupos de lo más extraños a la juridicidad, se ha creado un sistema de precedentes que constituyen una legislación en sí misma que excede la materia de derechos humanos para enrumbarse en materias políticas y constitucionales que le son ajenas, y a través de sus sentencias, muchas veces insuficientemente motivadas o simplemente fundamentadas en posturas ideológicas, como lo demostró el doctor Antero Flores en el caso del magistrado Cansado Trinidad, que equiparaba Sendero Luminoso con Juana de Arco, se incurre en el sistema que técnicamente se llama el iura nova, o innovación arbitraria del derecho de una forma unilateral que termina siendo impuesto a los Estados miembros. Están creando una monstruosidad a vistas y paciencias nuestras y sin que reaccionemos. Frente a eso, el camino es defender la soberanía nacional, creo yo, por 2 vías. La primera, inaplicando las sentencias de la Corte cuando exceden el orden jurídico interno. Es el caso histórico argentino y no pasa nada. No pasa nada. Es la voluntad política de soberanía de los estados lo que falla. Y la segunda vía es denunciando el tratado vinculante y separando a los países de la competencia contenciosa de la Corte. El problema de la decisión es la voluntad política y la convicción soberana de los estados, algo que no está claro en muchos de nuestros dirigentes políticos y partidarios. Segunda reflexión, los métodos de agresión a la soberanía. Es preciso denunciar que tanto la Organización de los Estados Americanos como sus órganos supuestamente autónomos, y digo supuestamente autónomos, la Corte y la Comisión, padecen de una deformación ideológica aberrante. Me consta en el lado práctico porque he litigado muchas veces conociendo por dentro el monstruo que se ha creado. Un ejemplo claro es su alineamiento con la Agenda Globalista 2030 de las Naciones Unidas, con todo lo que ello implica en cuestiones hipersensibles como el aborto compulsivo, la ideología de género, el llamado lenguaje inclusivo y el control supranacional de territorios, caso del ya mencionado Acuerdo de Escazú. Una demostración palmaria de esta afirmación es revisar los orígenes y las propuestas ideológicas y políticas de los jueces y los comisionados. Atrevámonos a poner la hoja de vida de quién es quién y nos llevaremos no una sorpresa, sino una confirmación del grado de infiltración que existe en esos 2 niveles.
A partir de esa deformación, los procedimientos jurídicos correspondientes se han convertido en herramientas de imposición política de la voluntad globalista y el interés por destruir las bases mismas de los estados-nación liberales del hemisferio. Voy a mencionar 3 casos prácticos muy cortos de cómo se hace esto puntualmente. 1. El sistema de control de convencionalidad de las decisiones judiciales nacionales, que ha llevado al extremo de que sentencias firmes de la Corte Suprema y hasta del Tribunal Constitucional sean revertidas mediante simples opiniones consultivas de la Corte Interamericana, impidiendo su ejecución. Caso emblemático, el del indulto inaplicado al expresidente Alberto Fujimori en el Perú. 2. Los informes de las visitas in loco o de los comisionados que también a veces toman la forma de relatores a los países en situaciones controversiales, que abusivamente se convierten en medidas cautelares o en pronunciamientos vinculantes que transgreden el orden constitucional interno de las naciones afectadas. Casos mencionables: la fiscal de la Nación del Perú, Zoraida Ábalos, hoy procesada penalmente, denunció al expresidente constitucional Merino de Lama en el Perú, a su primer ministro, precisamente que nos ha antecedido, el doctor Antero Flores Arauz, y al exministro del Interior, Gastón Rodríguez, sobre la base, y tomen nota de esto por favor, sobre la base pretendidamente jurídica de una simple nota de prensa de los comisionados. Inaceptable. Eso ocurrió cuando se produjeron las algaradas del año 2020. Segundo caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pretendió imponer su supervisión sobre el proceso de vacancia seguido soberanamente y que fue objeto de un pronunciamiento del Foro de Madrid por el Congreso de la República en el caso del hoy detenido golpista Pedro Castillo. ¿Con qué derecho, con qué atribución podían los comisionados supervisar un proceso constitucional autónomo y soberano de una república, por redundancia, soberana como el Perú? Inaceptable. Tercer caso, la campaña que viene haciendo la Comisión Interamericana estos días, mientras estamos reunidos junto con la Defensoría del Pueblo, tomada por los caviares, es decir, por la izquierda más despreciable que pueda haber, la Defensoría del Pueblo, para oponerse al Congreso de la República en la legislación de defensa de la vida del concebido e imponer el aborto indiscriminado. Frente a eso, estamos aquí en este foro porque la defensa no solamente es jurídica, sino de principios. La batalla es cultural. Y mientras hayamos personas que defendamos el principio sagrado de Dios, patria y familia, esto no pasará. Tercero, concluyo este brevísimo comentario informe puntualizando que el problema central no está estrictamente en la Corte ni en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino en la estructura corrupta, ideológica y hasta criminal de la entidad central, es decir, de la Organización de los Estados Americanos. Una organización que nació para coordinar a los estados de la región, pero que ahora pretende ser un gobierno alternativo con planes propios y planes ajenos a las naciones soberanas, como en cierto modo ocurre con muchos de ustedes, los europeos, con la Unión Europea. Pretenden un gobierno supranacional, inadmisible. Pongo como ejemplo último el rol vergonzoso y miserable del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien hace apenas 4 meses fungió aquí
y ante el mundo como defensor personalísimo del golpista Pedro Castillo Terrones, a quien elogió, y lo cito entrecomillado, por su compromiso férreo en la lucha contra la corrupción. Y su defensa la hizo pagada por nosotros los contribuyentes peruanos. Para tal efecto implicó en el caso al Consejo Permanente de la OEA y hasta conformó una comisión de alto nivel que fue pagada por el gobierno peruano de ese momento y cuyo informe final es una vergüenza que deshonra el espíritu supuestamente democrático de sus miembros. Señores, amigos, combatientes, como dijo el ex canciller de Brasil, la defensa de la soberanía de los Estados-nación en el periodo post-globalización es una materia largamente debatible desde la perspectiva técnico-legal. Pero la lucha contra la imposición globalista y las organizaciones criminales como la OEA y en un segmento de la Unión Europea, así como sus brazos como la Corte y la Comisión Interamericana y la enorme lista de las ONG que las parasitan, es de una impronta política sustantiva, que como tal debe priorizarse en foros democráticos como este que hoy nos acoge. Y en eso estoy absolutamente seguro que los demócratas estamos comprometidos hasta el final. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Hugo Guerra Arteaga y a continuación escucharemos al doctor Ernesto Blume Fortín. Muchas gracias. En primer lugar, quiero expresar mi sincero agradecimiento a los organizadores de este evento por haberme invitado, lo cual me honra enormemente. En segundo lugar, precisar que desde mi punto de vista el Perú no debe abandonar la competencia ni la ligazón con el sistema interamericano de derechos humanos. Ese sería un gravísimo error. Le ha costado mucho a la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial y después de el genocidio nazi que zarandeó al mundo occidental, zarandeó la conciencia de la comunidad internacional y llamó a la reflexión que debía existir un sistema supranacional que permitiera que la persona humana obtuviera justicia aún agotada la jurisdicción interna, porque la persona humana es anterior y superior al Estado. Y es razón del Estado. Y por eso, para que la penosa historia del genocidio nazi no se repitiera, las naciones del mundo occidental se pusieron de acuerdo y dijeron: hay que establecer sistemas supranacionales de protección de derechos fundamentales para que la persona que considere que en su Estado no obtiene justicia tuviera una oportunidad de ir a una justicia supranacional. Pensar entonces en un apartamiento del sistema interamericano sería muy grave, porque es dejar desguarnecidos a los peruanos de una posibilidad de defenderse cuando no obtienen justicia en la jurisdicción interna. No confundamos el sistema con el mal uso del sistema. No confundamos el sistema con las personas infiltradas en el sistema y que pueden desnaturalizar los fines del sistema. No caigamos en ese grueso error. El Perú no puede en el siglo XXI ni debe retroceder históricamente en aquello que ha significado un avance en la conquista de sistemas de defensa de los derechos fundamentales que trascienden al propio Estado. Porque de acuerdo a la filosofía
y a la lógica del legislador constituyente peruano, la persona es anterior y superior al Estado y el Estado está para servir a la persona humana. Cuando se formó la justicia constitucional o supranacional en nuestro continente, a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especial Interamericana sobre Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre del año 1969, se dijo claramente que los estados reafirmaban su propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Y se estableció como obligación de los Estados partes de la Convención el ineludible compromiso de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Es indiscutible que esa inspiración y ese propósito resultan loables y plausibles y no podemos ir contra ello. ¿Qué es lo que ha pasado? Y para explicar lo que ha pasado quisiera precisar que nuestra Constitución de 1979, en armonía con la inspiración de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, estableció en el artículo 205 la regulación sobre la jurisdicción supranacional. Es decir, la jurisdicción supranacional está reconocida por la Constitución peruana y no podemos afirmar que debemos abandonar esa jurisdicción supranacional porque estamos abdicando de un mandato constitucional que ha costado mucho reconocer y elevar a rango constitucional. Pero ¿qué dice el artículo 205 de la Constitución? Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte. Es decir, la Constitución peruana admite recurrir a la justicia supranacional, pero en una forma residual. Vale decir, agotada la jurisdicción interna, habiéndose recurrido, dígase acudido a los tribunales nacionales y agotadas las instancias respectivas, el justiciable afectado tiene derecho a ir a la justicia supranacional. Y a eso está constreñida la justicia supranacional de acuerdo a nuestra Constitución y de acuerdo a la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Pero aquí viene el gran problema, que no es un problema jurídico ni de diseño, es un problema humano de quienes han llegado al sistema interamericano de derechos humanos. Es un problema de infiltración de una concepción nefasta que se ha introducido en el pensamiento de muchos académicos y de muchos intelectuales, que yo denomino el relativismo conceptual, y que practican en nuestro país muchos a los cuales denominamos los caviares, y que a mí me ha llevado a una afirmación que quizás ha sacado algunos de sus casillas. Yo digo que el cuerpo social del Perú debe exterminar el cáncer caviar si es que quiere curarse de ese
si es que quiere curarse definitivamente. Porque este cáncer caviar es un pensamiento que todo lo relativiza. Es decir, los principios, los valores, las instituciones, los derechos, los preceptos, las normas, las prohibiciones, las concesiones y todo aquello que está plasmado como regla básica de una sociedad, para estos caballeros es una goma de mascar. Lo acomodan a su conveniencia y lo manejan a su antojo de acuerdo a lo que a sus intereses convienen. Y eso es lo que está pasando en el mundo occidental especialmente. Que este relativismo conceptual nefasto, cancerígeno, dañino, es el que se ha infiltrado. Entonces, la jurisprudencia del sistema interamericano es una jurisprudencia que ha desbordado y desnaturalizado en gran medida el sentido del sistema y el sentido de la intervención, tanto de la Corte Interamericana como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por lo tanto, estamos frente a un fenómeno que no es una falla del sistema, es un desborde producido por la gente que está en el sistema. Y contra esa gente hay que luchar, pero hay que luchar con argumentos sólidos, saliendo al frente en cada oportunidad para discutir cada uno de sus puntos de vista. Porque ese relativismo conceptual ha llevado al insólito que hace unos minutos mi distinguido colega en este panel, el señor Hugo Guerra, mencionó, que es el caso Fujimori. ¿Qué pasó en el caso Fujimori? Y no es que yo quiera traerlo a colación, pero aprovecho de la mención. Pero para que vean cómo ahí el relativismo entra a tallar. En el caso de Fujimori, a Fujimori se le concede un indulto. De acuerdo a la legislación nacional, el indulto es una gracia presidencial que no está sujeta a más condicionamientos que la decisión del presidente de la República de otorgarla. El Tribunal Constitucional ha establecido que el único que puede revisar un indulto es el mismo tribunal, en casos excepcionalísimos. Pero, por presión política, una vez que el señor Kuczynski otorgó el indulto al señor Fujimori, vino toda una campaña y se produjo una intervención del Poder Judicial en el expediente en que se había condenado a Fujimori, un incidente motivado por la parte civil que decía que el señor Fujimori no debía ser indultado y el Poder Judicial, usurpando competencias que no le corresponden, anuló el indulto. Y el señor Fujimori recurrió a la justicia nacional, planteó un habeas corpus. Primera instancia, perdió el habeas corpus. Segunda instancia, perdió el habeas corpus, llegó al Tribunal Constitucional y cayó en manos del colegiado de aquel entonces que yo integraba y yo fui ponente de la causa. Entonces yo hice una ponencia declarando fundada la demanda, porque dije, el Poder Judicial no tiene competencia para anular indultos en nuestro país. Y no observamos que en ese indulto había un error tan grueso que motivara la anulación del indulto. Era un indulto humanitario, una persona que superaba los 80 años, que había sido condenada, que había cumplido más de la mitad de la condena, que estaba con problemas de salud, y como se ha hecho en nuestro país por todos los gobiernos, correspondía el indulto. Entonces declaramos fundada la demanda. Me acompañaron el magistrado Sardón y el magistrado Augusto Ferrero Costa. Se opusieron radicalmente el magistrado Espinosa Saldaña, la luminosa magistrada Ledesma y el magistrado Miranda. Y como éramos 6 magistrados, se aplicó el doble voto
del presidente, que era el doctor Augusto Ferrero, y por lo tanto la sentencia salió 4-3. Sentencia dictada en regla, sentencia ajustada a la Constitución, al Código Procesal Constitucional, al reglamento normativo del Tribunal Constitucional, sentencia que hacía cosa juzgada en un proceso promovido por quien decía: me han afectado mi libertad individual porque yo fui liberado por un indulto y ese indulto lo anularon ilegalmente y el tribunal ahora me dice: puede usted salir en libertad porque el indulto es válido. Es decir, no había forma en ese caso de llegar al sistema interamericano de derechos humanos, porque uno llega al sistema interamericano si es que, agotada la jurisdicción, el justiciable afectado no obtiene respuesta. Es decir, el que hubiese podido ir al sistema interamericano, si es que el tribunal no le ha dado la razón, era el señor Fujimori. Pero aquí viene el relativismo conceptual. ¿Qué cosa hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Hace un ardid grotesco. Y las supuestas víctimas del caso La Cantuta, que habían reclamado y habían obtenido una sentencia favorable, dicen: ese indulto pretende que se incumpla un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Corte ha dicho que se sancionan a los responsables y el señor Fujimori es responsable y por lo tanto tiene que morir en la cárcel. ¿No? Tiene que morir en la cárcel. Y el sistema interamericano, y no el sistema en sí, porque estoy hablando mal, quienes estaban en el manejo y en la conducción del sistema interamericano, moldean los conceptos y dicen entonces: en el fondo saben que no tienen competencia para hacer eso, pero dicen: vía ejecución de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, voy a interpretar que el indulto concedido a Fujimori es una forma de evadir esa sentencia. Y por esa vía sacan una resolución, que la tengo acá. Esta resolución es una vergüenza para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en esta resolución le ordenan al Perú que su tribunal constitucional, máximo tribunal de la justicia constitucional del Perú, que había hecho justicia en un caso, valga la redundancia, y había declarado fundada una demanda, sea desacatado por mandato del sistema interamericano. Esto no corresponde con la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es una grotesca desnaturalización del sistema. ¿Producto de qué? ¿Producto de qué? De la mentalidad caviar, de esa nefasta mentalidad caviar contra la cual tenemos que luchar y vamos a luchar y vamos a ganar. Ya. Ahorita termino. Entonces, lo que ocurre es que se han infiltrado elementos que responden a fines non santos en todo el sistema. Y ellos son los que proponen todas estas novedades. Porque claro, como todo es relativo, entran pues en todos los campos y no quisiera ya emplear más tiempo. Pero curiosamente, en el caso del señor Fujimori, la Corte anuló una decisión del Tribunal Constitucional y ahora la Corte está interesada en apoyar al señor Castillo. Y yo digo, y entonces digo, ¿y dónde está el sentido original de la Convención Americana de Derechos Humanos? Lo que tenemos que hacer es luchar para vencer este pensamiento. Y estoy convencido, y lo digo con profunda convicción, que vamos a ganar. Esta gente no va a prosperar. Y menos en el Perú. El Perú jamás será comunista ni estará cautivado por estos caviares.
Muchas gracias al doctor Blume Fortini, que nos ha dejado motivados. Vamos a darle la palabra a Domingo García Belaunde, el cuarto integrante de nuestro panel. Mi agradecimiento a todos ustedes, a la invitación que se me han hecho. Y la verdad llego a esta hora no cansado, sino un poco decepcionado e intelectualmente, porque ya todo se dijo. Ya todo se dijo. Pero voy a tratar de decir algo. Antes que nada, felicitar a Antero Flores Arauz porque ha hecho un magnífico resumen de lo que es la problemática. Y luego a los demás que han hecho cosas puntuales que son muy interesantes. Yo, sin embargo, quiero decir algo más, que es algo que yo he vivido y que va, en el fondo, a afinar algunas cosas de lo que ya se han dicho. O sea, no voy a decir nada nuevo porque ya me quitaron el libreto, pues. Pero sí voy a decir algo que yo he vivido y algo que puedo anotar. En el año 2017 fui invitado a un congreso organizado por la UNAM, o sea, la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones, en Querétaro. Entonces ahí hablé en una mesa redonda sobre el sistema interamericano, año 17. Ya era crítico en esa época. Y estuvo el doctor Blume, o sea, no me va a dejar mentir. Estuvo el doctor Blume, así es. Él me incentivó, dicho sea de paso, las cosas como son. Entonces, a la hora de hablar, yo empecé a hablar y en síntesis dije lo siguiente. Mi crítica al sistema interamericano, ¿por qué? Porque ya no es lo que era. Hasta el año 2000 nos sirvió muchísimo. Fue apoyo contra las dictaduras y después fue maleándose en el camino. Fue así, maleándose en el camino. Y puse este ejemplo que lo tomé de algún lado, pero que no tengo la ficha, pero que es cierto, ¿no? En un poblado de la sierra peruana, llega el ejército, una patrulla del ejército, y en la población nuestra, que es muy cálida, que es muy sensible, les da alojamiento y les da de comer. Al día siguiente parten a las 6 de la mañana y se van a hacer una ruta determinada. A los 2 días llega una patrulla de sendero y se dan cuenta que han alimentado y alojado a los soldados que los están persiguiendo. Entonces, a esa población que era de 30 o 35 personas las matan, incluyendo mujeres y niños. Pasan los días, regresa la patrulla del ejército y se dan cuenta de esto. Entonces persiguen a esta patrulla de Sendero Luminoso y los matan. ¿Qué hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿A quién sanciona? Al ejército, al Estado peruano. Y los terroristas, muy bien, gracias. Muy bien, gracias. O sea, totalmente sesgado. Los terroristas son buena gente y el ejército peruano son unos malvados. Y bueno, a la salida de esta conferencia me encuentro con 2 personas interesantes. Una de ellas es mi amigo Néstor Sagüez, que es un gran maestro argentino, que ha venido acá muchas veces, que me dice, pues, que cómo es posible, que por aquí, que por allá. Hoy le dije, ¿tú estás de abogado de los terroristas o qué cosa? Bueno, tengo la suficiente amistad como para decírselo, pero mi amigo Sagüez no me preocupa porque es un académico. Es un amigo mío de hace 30 años. Pero ahí estaba un señor Caldas, creo que se llamaba Roberto Caldas, no sé si me equivoco, Ernesto, creo que era Roberto Caldas, que era presidente de la Corte Interamericana, que cuando yo acabé mi intervención se paró a criticarme muy cordialmente, ¿no? Muy cordialmente. Pero en fin, hay que admitir eso, ¿no? En un debate académico hay que admitir la crítica, eso es obvio, si está bien hecha. Y ya en la cafetería, junto con Sagüez, él se me acercó y me dijo, usted se ha excedido. Hablaba muy castellano, un brasileño de Río de Janeiro, ¿no? Usted se ha excedido, me dijo, usted se ha olvidado la vida. En fin, me dio todo un sermón. Y dije, bueno, mire, es su punto de vista, este es el mío. Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017. 6 meses después, jugando con mi chat, descubro que este señor era pegalón. Le había dado una pateadura a su mujer, tenía un estudio muy acreditado en Río de Janeiro, le dio una pateadura a su mujer, lo habían denunciado, lo habían condenado. Entonces, ¿qué hizo este tipo? Hizo una renuncia a la presidencia de la Corte Interamericana.
Naturalmente, a raíz de eso yo empecé a buscar, ¿por qué este tipo se va? Y total había sido condenado por agresión familiar. O sea, este miserable, por decir otro nombre, era un violento con su mujer y con su familia, y por otro lado estaba hablando de los derechos humanos. O sea, su mujer no tenía derechos humanos. Una cosa graciosa, ¿no? Entonces, a raíz de entonces descubrí la hipocresía. Y permítame decirles otras cosas sueltas porque no están hilvanadas, porque ya me las quitaron mis amigos. Número 1, estoy de acuerdo con Ernesto Blume, no hay que salirse del sistema. De acuerdo. Yo propongo una cosa mejor, no hacerle caso. No hacerle caso. El año 2017 hay un caso famoso en que la Corte Suprema Argentina, como le llaman ellos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo de un caso que se llama Fontevecchia, determinado asunto. X, no importa. Hay mucha literatura sobre eso en la Argentina que yo la conozco. Bueno, fue a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana le dijo a la Corte Suprema, usted tiene que revocar esa sentencia. O sea, la Corte Interamericana a la Corte Suprema Argentina, caso Fontevecchia, véanlo en Google si quieren. ¿Qué dijo la Corte Suprema Argentina? No lo voy a hacer. Y no lo hizo. La Corte Interamericana no tiene bombas, no tiene ejército, no tiene aviones, no tiene misiles, no pasó nada. Señores, no pasó nada. Igual el caso de Fujimori, que es lamentable, ¿no? Se olvidaron mis distinguidos colegas de un detalle. El indulto es cosa juzgada, así está en la Constitución. O sea, la Corte Interamericana, al mandar desobedecer la sentencia en el caso de Fujimori, se olvidó de que estaba pasando por encima de la Constitución peruana, que dice que el indulto es cosa juzgada. No es que lo hemos inventado. De acuerdo a la Constitución, es cosa juzgada. Y se azurraron en ella. Ahora bien, hay cosas más graves que quiero mencionarlas que conviene, ¿no? O sea, mi tesis fundamental, que se concilia con las otras, es no hacerle caso y en paralelo intentar tratar de cambiar el sistema, porque el sistema nos conviene, en teoría. ¿Cómo es cambiar el sistema? En primer lugar, cambiar el sistema de elección. Por ejemplo, ¿cómo se elige? Lo elige la Asamblea de la OEA, ese es evidente, ya lo sabemos. Pero la Asamblea de la OEA existe sobre la base de candidatos que dan los estados. No quiero decir nombres, pero hay algunos impresentables que ha presentado el señor Ollantumala, el señor Castillo, etcétera, etcétera. Negocian en Washington y eligen a una persona X. Ahora están negociando la elección de una comisionada que es Yulisa Mantilla, que no sé cuáles sean sus méritos, no debe ser muy guapa, me imagino, ¿no? No sé. Entonces, eso hay que cambiarlo. En paralelo a no hacerle caso, a la hora que la Corte y el sistema vean de que no se les hace caso, lo van a tener muy, muy en cuenta. Quiero mencionar también otra cosa más. He estado en Lima y he visto de cerca al comisionado que vino de la OEA, ¿no? A la delegación de la Corte, y he visto muchas audiencias de la Corte Interamericana. Aún más, yo he estado en 2 audiencias defendiendo 2 casos. No voy a decir cuáles son. Son muy ignorantes. Son muy ignorantes, no saben nada. Claro, si usted como Corte Interamericana o como Comisión va a fallar sobre algo que tiene un roce constitucional, pues tendrá un asesor constitucional. Evidentemente, yo si veo un asunto laboral en el estudio no me meto porque no es mi área. Bueno, ellos hablan barbaridades. Barbaridades. O sea, son de una agresividad cultural impresionante. Entonces, ¿cómo van a hacer algo cuando no solamente están ideologizados, sino que son ignorantes? Y como dice el refrán, la ignorancia es atrevida. Señores, voy a recordar una última anécdota porque ya estamos tarde. Hace muchos años, Luis Felipe Engel, Sofocleto, escribió una crónica muy simpática, que la tengo por un lado. Él dice que siendo muy joven fue a las Naciones Unidas como tercer secretario. Yo no sabía que se había iniciado en el servicio diplomático, pero así fue. Claro, se salió a los pocos años, ¿no?
Entonces se le nombró para pertenecer en la delegación peruana de Naciones Unidas en Nueva York. Y se incorporó, y ahí visitó y estuvo en contacto con el jefe de la delegación, que era Víctor Andrés Belaúnde. Estamos hablando de los años 60, más o menos, o antes, o 50. Y él cuenta que una de las gratas conversaciones con Belaúnde, que lo paseaba por el edificio de la ONU, fue darle lecciones. Oiga, usted, le dijo, acá lo primero que hay que hacer en Naciones Unidas es aprender la forma correcta de no pronunciar un discurso. Muchas gracias.